economía política sobre todo, y representante de el CEPA en Salta. ¿Cómo estás, Martín? Gracias por venir. ¿Qué tal? Gracias por la invitación, como siempre. ¿Todo bien? Sí, todo bien, por suerte. ¿Todo bien a pesar de que siempre son malas bueno, noticias? Primero, viste que el todo bien es una pregunta protocolar. Sí, ¿no? Y una respuesta de cajón también. Y una respuesta de cajón, sí. Digamos que lo que venimos monitoreando, datos vinculados con la economía salteña, en general no son buenas noticias. Bueno, creo que no son buenas noticias en general a nivel nacional, sobre todo cuando hablamos de la economía real, ¿no? Porque, bueno, al gobierno nacional le gusta mucho hablar de la cuestión financiera y demás, que tampoco anda del todo bien, pero no habla tanto de la economía real, que es lo que le pasa a la gente de a pie, y bueno, nosotros buscamos dar información sobre todo sobre eso, ¿no? Y entender lo que... A mí me gustan mucho los datos que ustedes producen, la información que ustedes producen, porque sirve para entender sobre todo que lo que pasa no es algo aislado, ¿no? Da la impresión de que uno se junta con un amigo, no, complicado con el laburo, complicado que no llega a fin de mes, con un hermano, con un pariente, y bueno, a todos nos está pasando esto, ¿no? A todos nos está pasando. Bueno, y en este caso, el último informe que publicamos con CEPA es el de consumo e ingresos. Y son dos temas que nos gusta vincular. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional viene planteando este relato de que los trabajadores, por lo menos los registrados del sector privado, están mejor que antes de que asumiera el nuevo gobierno. Y uno ve las cifras de consumo y uno ve que se gasta menos. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser que los trabajadores tengan más plata en el bolsillo, pero que como contrapartida se esté ganando menos, se esté gastando menos, digo bien? Y justamente este informe viene a rebatir un poco ese planteo. Porque fíjate vos, son las ventas de supermercados del mes de mayo, que son las que releva el INDEC. Recordemos que releva las principales cadenas de supermercado en todo el país. En el caso de Salta estamos hablando de 56 sucursales, que son las que releva el INDEC. Y lo que hemos podido observar es que hay una caída respecto de, si uno ve el acumulado de los primeros 5 meses de este año, respecto del acumulado de los primeros 5 meses de 2025, hay una caída del 6,6% en un solo año, wow, ¿no? En términos reales, obviamente. Los 5 primeros meses del 2026 contra los 5 primeros meses del 2025. Sí, y si uno lo compara con 2023, que es antes de que empezara justamente la caída del consumo, estamos hablando de una caída de 21,3%, ¿no? Wow. Es un montón que te caigan las ventas en una quinta parte en solamente 3 años, es bastante. Y para que tengas una dimensión de lo que estamos hablando, los supermercados, el conjunto de supermercados relevados por el INDEC en 2026, en esos primeros 5 meses, facturó 57.000 millones de pesos menos que los que facturó en los primeros 5 meses de 2023. Es una masa de dinero bastante importante, y lo peor es que sigue cayendo, porque si uno hace el desestacionalizado respecto del mes anterior, que fue abril, hay una caída del 0,8% de un mes al otro, con lo cual es una tendencia se afirma que continúa, la tendencia, claro, digamos, sí. O sea, no es que uno dice, bueno, hasta acá se estabiliza, se espera que crezca, no, la tendencia viene para abajo, sigue para abajo. Viene para abajo, y lo que uno le sorprende es que incluso cae, o sea, los rubros que más han caído interanualmente son bebidas. Bueno, es entendible, digamos, son esas cosas que uno puede sacrificar. Cae roticería, la comida hecha. La comida hecha, bueno, sí, sabemos que es más cara, entonces por ahí alguien agarra, en lugar de comprar comida hecha, voy y la hago yo, que es más barato. Pero también caen rubros como, digamos, la carne, cae yo un 8, casi un 9%. Wow. Los alimentos en general, como producto que uno diría, bueno, la gente no puede dejar de comer. ¿Cómo es que estos productos también caen? El único rubro que creció, no solamente interanualmente, sino en la comparación con 2023, ¿cuál? Es el de indumentaria y calzado. Mirá. 11,5% interanual, casi 35%. En la comparación con 2023. Pero yo tengo una teoría, ¿no?
Acá es donde separo la cuestión de los datos de lo que uno puede inferir. Yo calculo que eso debe tener que ver, porque va en contra de todos los demás datos, con un movimiento de dónde compra la gente la ropa. Bien. ¿A qué voy yo? Vos viste, si has ido a algún supermercado estos de cadenas grandes que venden ropa, habrás visto que es ropa bastante económica, si uno la compara con la ropa que venden en los negocios de ropa, centro, por ejemplo, ¿no? O bueno, un shopping o donde sea. Hablar. Yo calculo que debe tener que ver con que la gente que antes compraba en estos negocios de marca y demás está comprando ropa en el supermercado porque es más económica. Bien. Calculo yo que puede venir por ese lado, porque si no, no se explica cómo cae el consumo en todos los rubros, menos en indumentaria, ¿no? Porque también, y ahí ya haciendo una inferencia, cuando uno ve la actividad económica en el rubro de indumentaria, ve que cae. O sea, los locales caen. Por eso. Entonces se cruzan ahí los datos. Y otra que me parece que puede tener que ver es que muchas de estas cadenas son parte de cadenas que tienen sedes en el exterior y que pueden hacer unas triangulaciones de importaciones. Pienso en Jumbo, que es chileno, sí. Va al Jumbo y ahora tiene escaparate lleno de ropa, cosa que antes no lo tenía. Incluso el otro día pasé por la Anónima, viste que cambió el de supermercado de la zona sur, era Libertad, ahora se llama la Anónima, y no le estoy haciendo propaganda con esto, aclaro, no tengo acciones en la Anónima, ni mucho menos, pero tenía ropa, me sorprendió los precios, en comparación con lo que uno ve habitualmente. Entonces, cae el consumo y ahora va la otra parte. Dice, ¿y qué pasa con los ingresos? ¿Cómo puede ser que caiga el consumo si están mejor los trabajadores? Y acá es interesante, porque por un lado, efectivamente, el último dato que tenemos de salarios de los trabajadores registrados del sector privado en Salta es de marzo de este año, ¿no? Si uno compara lo que ganaban en marzo de este año los trabajadores en blanco, del sector privado, en comparación con noviembre de 2023, y uno lo compara con la inflación oficial, efectivamente los trabajadores están 3,2% por encima de noviembre. Ese es el promedio de los trabajadores registrados, formales. Del sector privado en Salta. Del sector privado en Salta. Están 3,2% encima de noviembre de 2023. Bien. Pero nosotros, ya lo hemos dicho más de una vez acá, venimos cuestionando esa forma en que se mide la inflación, porque decimos que están utilizando una encuesta de gasto de los hogares, una ENGO, como se le conoce técnicamente, del año 2004-2005, cuando ya hay una de 2017 y 2018 que podrían usar y que además el Fondo Monetario Internacional está pidiendo que usen y el gobierno se está negando a usarla, ¿no? De hecho, acordate que Marco Labaña, que era director de INDEC, pegó el portazo justamente porque le habían prometido que en enero de este año iban a cambiar la metodología y no le cumplieron, entonces dijo, bueno, yo me voy. Además, porque esto, responde a esa gente que se pregunta, la gente somos todos, a la gente que se pregunta, ¿cómo puede ser que el gobierno te diga 2% de inflación en este mes? Y a mí cada vez me alcanza menos la plata. Eso tiene que ver, lo explicamos técnicamente, con que el índice de precio del consumidor, que es el IPC, que es lo que nosotros conocemos como inflación, es, como bien lo dice el nombre, es un índice, es decir, está compuesto de un relevamiento de precios de bienes y servicios, que son un montón, y que cada uno de esas modificaciones de precios tiene una participación en ese índice final que varía en función de lo que gasta los hogares, ¿no? Es decir, está bien que sea así, no tiene sentido que si los alimentos suben, no sé, un 20%, supongamos, nosotros digamos que la inflación es un 20%, pero nosotros no consumimos todo alimentos, consumimos servicios públicos, consumimos transporte, vamos al cine, etcétera, etcétera. Entonces, esos ponderadores son los que te reflejan en mejor o menor medida la inflación real. Bueno, si vos actualizás la inflación, que nosotros hemos hecho ese trabajo, con estas nuevas encuestas de gasto y consumo de los hogares, ya esos trabajadores del sector registrado privado de Salta, que supuestamente a 2023 ganaron un 3%. Ganaron un 3%, ya están casi un 7% abajo en realidad. Y ahí es cuando vos ves las curvas de consumo y de ingresos
que son más parecidas Claro. entre la de los ingresos bien medidos y la del consumo bien medido, Claro. ¿no? Y eso que estamos hablando, en el caso de los trabajadores registrados del sector privado, de los que mejor les ha ido en este periodo, porque los trabajadores del sector público, en general, los provinciales le siguen en la pirámide de los que los que perdieron más, y los trabajadores del sector público nacional ni hablar. Esos son los que peor les ha ido. Laburantes de vialidad, laburantes, bueno, de organismos más importantes que cobran un poco mejor, que yo, alguien que labura en AFIP tiene un buen sueldo, pero a comparación del 2023 menos. ANSES. Los que están más cagados ahí, Martín, que vos lo debés conocer, son los profes de la universidad, por ejemplo. Bueno, ni hablar. Son trabajadores nacionales. Les han licuado el salario de una manera. Ahí no pasó ni la licuadora, la multiprocesadora. La Thermomix. Sí, más o menos. Entonces, eso te explica por qué cae el consumo en semejante medida. Y estamos hablando de plata que deja de circular en la economía, porque uno habla de la tragedia social, ¿no? Que tiene que ver con gente, bueno, ves el tema de la morosidad, cómo aumenta, ves los jubilados que tienen que salir a trabajar porque no les alcanza lo que cobran de jubilación. Digo, está la tragedia social, pero también está la tragedia económica. Estamos hablando de una masa de dinero que deja de circular en la economía. Para que te des una idea, nosotros calculamos cuánto ha perdido desde noviembre de 2023 a marzo de este año un trabajador del sector privado registrado, por estos puchitos que le han ido sacando cada mes por un aumento de sueldos que no alcanza la inflación, y han perdido a precios de hoy más de 3 millones de pesos. Claro. Entonces son 3 millones de pesos que dejaron de circular, 3 millones de pesos. De cada uno que lo gastaba en lo que sea durante el año. Exactamente, y que además, ¿por qué cae la recaudación también del gobierno nacional y la del provincial? Bueno, porque también hay menos actividad económica, porque la gente deja de gastar. Fíjate vos que si uno multiplica estos 3 millones, acá tengo el apunte, perdón, pero si uno multiplica estos 3 millones 100.000 pesos que perdió cada trabajador registrado en Salta por los casi 120.000 trabajadores privados que hay en Salta, en blanco, estamos hablando de una masa de dinero de 197.000 millones de pesos, de 374.000 millones de pesos, que se traduce en que los supermercados en total, en todo este periodo, vendieron 197.000 millones de pesos menos, ¿no? Claro. Está medio clarita ahí la cuenta, la mitad en supermercado y la otra mitad, me imagino, gastronomía, también locales industriales. O en otros locales comerciales, porque no todo el mundo compra las cosas en supermercados. Sí, o la gente que dejó de pagar un alquiler para volverse a vivir con los viejos, digamos, cada uno sabe dónde le ajusta el salario. Y eso explica también por qué mucha gente se endeuda para llegar a fin de mes, ¿no? Esto es increíble. Que la única explicación que pueda dar el gobierno nacional y el equipo económico del gobierno nacional en materia económica frente a la morosidad es una cuestión entre privados, nadie te obligó a que tomes un crédito. Y estamos hablando de gente que se endeuda con la tarjeta de crédito para poder comprar alimentos en el supermercado. No estamos hablando de alguien que quiso cambiar el auto por uno mejor. Además es contradictorio el hecho de que te dicen los ingresos están mejor del sector formal privado, pero ¿por qué entonces están tan endeudados si el ingreso está mejor? Totalmente. Puede ser que un poco la trampa, o no la trampa, pero el desfasaje que nunca se pudo recuperar tiene que ver con esa devaluación inicial que hace el gobierno nacional. Bueno, es verdad. O sea, como que nos metió un sacudón al principio y después entonces quedó como todo livianito. Si uno lo estudia ya más en detalle, efectivamente ocurrió lo que vos decís, Fran. Hubo una licuación inicial muy fuerte. Hubo una leve recuperación en 2025, pero que no llegó a recuperar lo que se había perdido antes. A eso habría que agregarle, porque si uno aleja el lente y ve la película más completa, en realidad ya durante el macrismo, los trabajadores en su conjunto habían perdido poder adquisitivo. Durante el gobierno de Alberto Fernández se mantuvo, pero no se recuperó. Y ahora, como bien decís vos, cayó mucho, sobre todo al principio, después recuperó un poco, pero sigue siendo migajas en relación a
a lo que ha sido la pérdida en la película más larga, ¿no? Y como el gobierno sigue empecinado en esta cuestión de sacar pesos del sistema, de pisar las paritarias y demás, para que la inflación no se dispare, porque parece ser que es la única variable que le importa, pensando en términos electorales, esto va a seguir así. Te adelantaste un poquitín a mi última pregunta, Martín. ¿Cómo crees que va a evolucionar esto? Uno que más o menos sigue lo que va pasando en la política nacional, se empieza a enterar de que el propio ministro de Economía, Luis Toto Caputo, dice, che, bueno, estamos controlando una variable de la economía, pero no alcanza. Bueno, desde el presidente o Sturzenegger u otro grupo dentro del gobierno le dicen, nosotros vamos a seguir pisando los salarios. Y Toto Caputo dice, pero el problema ya no es solamente que la gente se caga de hambre, porque supongamos que no nos importa, el problema es que el Estado cada vez está recaudando menos, porque se compra menos, entonces el Estado recauda menos, y por lo tanto nos obliga a seguir profundizando el ajuste, y esto tiene un límite. Claro, porque de hecho las posibilidades del gobierno de bajar el gasto público ya se le están terminando, pues ya no tiene de dónde sacar. Claro. Y efectivamente lo que está pasando es esto que vos decís, la recaudación caen los ingresos, el gobierno no está dispuesto a negociar el superávit fiscal porque es uno de sus caballitos de batalla, con lo cual para sostener el superávit fiscal necesita aumentar el ajuste y ya no sabemos cómo lo va a hacer. Porque además hay otra cuestión, está creciendo los intereses o la participación de los intereses en el gasto. Claro. Y digamos, para vos poder pagar, hacer frente a esos intereses y a esos compromisos de deuda, necesitas superávit fiscal, necesitas un superávit fiscal cada vez más grande en un contexto en que los ingresos te caen. Es una situación muy complicada. Y creo que eso es en gran medida lo que está impidiendo que el riesgo país caiga a los niveles a los que quiere el gobierno. El gobierno está, su principal meta en términos financieros es bajar el riesgo país por lo menos a los 300 puntos, cuestión de poder salir a los mercados internacionales a endeudarse a una tasa que sea más o menos pagable. Porque acuérdate que el riesgo país es la sobretasa respecto de la inversión más segura, que son los bonos de Estados Unidos, que un país paga, ¿no? Con nosotros con esta tasa nos endeudamos al 8,5%, 9%, que es una tasa muy alta. El gobierno la quiere bajar. ¿Por qué no baja el riesgo país? El riesgo país no baja en gran medida porque los propios mercados están viendo, el propio Fondo Monetario Internacional está viendo que se viene esta encerrona, es decir, que hay un gobierno que no va a poder hacer frente a sus deudas porque no va a poder sostener un superávit fiscal y que además se viene una crisis social y económica que pone en riesgo las propias chances del gobierno nacional de continuar 4 años más con estas mismas políticas. Entonces, eso por supuesto que provoca un susto en los mercados, dicen esto no es sustentable en el tiempo. Claro. Y bueno, eso es lo que está pasando en definitiva. Y la gran pregunta que uno se hace es, el año que viene es un año electoral, ¿el gobierno va a soltar el freno, ¿no? Del gasto para que haya un poco más de plata en la calle y se pueda reactivar la actividad y la gente pueda estar un poco más contenta en un año electoral, o va a primar esta cuestión fundamentalista que es, no, nosotros no queremos que aumente nada porque eso nos dispara la inflación y es lo que más nos preocupa? Claro. Es el dilema que tiene el gobierno. El dilema que tiene el gobierno. Complejo. Yo la verdad no sé cómo lo van a solucionar porque en la historia, en perspectiva histórica, hay gobiernos que han tomado dos opciones, o seguir pisando y mantener la estabilidad, que explote después, caso del menemismo, sí. Y después tenés la versión de Macri, si querés, que es suelto un poco, que haya un poco de actividad, pero después no tengo cómo financiarla. Bueno, cómo terminó el macrismo, ¿no? Y también terminó, muchos límites tiene este modelo. No, y en el caso del menemismo hay una diferencia. Primero que la capacidad de endeudamiento externo que teníamos como país en ese momento era mucho mayor que la que tenemos ahora. Y acordate que Menem financió justamente esa situación en gran medida con las privatizaciones, que eran privatizaciones grandes, estamos hablando de YPF, de Aerolíneas Argentinas, gas del Estado, etcétera, etcétera, las telefónicas. Ahora el gobierno también quiere avanzar con un plan privatizador,
pero bueno, no tiene tanto para privatizar, ¿no? Quedaron pocas joyas de la abuela. Claro, quedaron pocas. Bueno, lo está haciendo con las hidroeléctricas, quiere avanzar con Intercargo, quiere avanzar con el Belgrano Carga y demás. Bueno, vimos una foto de la titular del FMI, Cristalina Georgieva, recorriendo Vaca Muerta. Sí, bueno. Como quien va a recorrer sí. Una casa antes de comprarla. Yo me acordaba de la película del Rey León, ¿viste? Todo esto va a ser tuyo alguna No, sí, una cosa por el estilo, ¿no? Qué terrible. Martín, muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Nos vemos, que estés bien. Vamos a una tanda, Pulpito querido. Poneme algún tema para acompañar este mediodía y ya seguimos con mucho más Punto al Mediodía.